En el recorrido juánico que venimos haciendo, comenzamos ahora una nueva sección, en el sentido que la temática cambia. Hemos visto el esquema del capítulo 3, el esquema del capítulo 4, el tema de la salvación, el agua, el espíritu, han estado presentes. Aquí en el capítulo 5 comenzamos una nueva temática y una nueva ubicación geográfica. Todo lo que viene se va a realizar en Jerusalén, ya no en Galilea. Y además estará siempre presente el tema del agua, pero ustedes van a ver que el tema del espíritu está ausente, porque aquí prácticamente inicia la temática de la presencia del acontecer final, con la curación milagrosa de este tullido de la piscina de Betesda o Betzatá. Betesda o Betzatá significa casa de la misericordia. Esta piscina prácticamente desapareció durante mucho tiempo y gracias a las excavaciones de algunos arqueólogos se volvió a descubrir, y es donde está construida ahora la iglesia de Santa Ana, una iglesia cruzada de la Edad Media. Aquí prácticamente nosotros encontramos un bloque del capítulo 5 que va del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Ya en el capítulo 10 y 11 la temática cambia. Y luego viene el libro de la gloria, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 13 y terminará hasta el capítulo 20. ¿Cuál es la idea central acá en todo este bloque? Fíjense que lo que Juan o los autores del cuarto evangelio están queriendo demostrar es prácticamente la desautorización y ya el paso, quedan atrás dos grandes instituciones del judaísmo, que son el templo y el sábado. El templo y el sábado. Digamos, la desautorización del templo ya lo hemos visto nosotros en el capítulo 2, al final, cuando ustedes leyeron al final del capítulo 2, la segunda perícopa, cuando la casa de Dios es llamada cueva de ladrones, ahí queda desautorizado el templo. Y en el diálogo con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana que llegará el momento en que ni en Garizim ni en Jerusalén se dará culto a Dios, porque el templo ya no es casa de Dios, sino que es cueva de ladrones. Entonces es un ataque directo del cuarto evangelio y se ve una clara confrontación entre la comunidad juánica y la comunidad judía y sus grandes instituciones, el templo, y luego la segunda gran institución que se comienza a atacar aquí es la institución del sábado, el precepto del Shabbat, el descanso. Este signo de la curación del tullido Jesús le realiza en día sábado. Igual en el capítulo 9 la curación del ciego de nacimiento la realiza en día sábado. Bueno, con esta introducción entonces entramos en nuestra materia. Capítulo 5. Esta sección está dispuesta de manera similar al discurso del pan, y aquí quiero decir otra cosa. Para muchos autores, por el modo como está relatado el capítulo 5, en realidad debería estar después del capítulo 6, porque en el capítulo 6 Jesús va camino hacia Jerusalén, y en ese camino hacia Jerusalén es que prácticamente realiza la multiplicación de los panes, y este signo de la curación del tullido ya es en Jerusalén. Como les decía, del 5 al 9, 10, todo se realizará en Jerusalén, y todo el libro de la gloria obviamente en Jerusalén, y ya no en Galilea. Entonces, como han hecho ustedes en el capítulo 3, en el capítulo 4, también aquí en el capítulo 5, hagan ustedes un trabajo personal de estructura del capítulo. Vean en cuántas partes está dividido el capítulo. Es prácticamente un solo relato, pero se van tocando distintos aspectos de manera progresiva. Se van tocando distintos aspectos hasta llegar desde la curación del tullido, la piscina de Betesda, el agua, el ángel que según la leyenda bajaba un ángel y movía las aguas, hasta que el tullido se levanta, toma su camilla y va a su casa, y ahí entramos en el tema del sábado. Entonces vean ustedes la estructura del capítulo, dónde está el significado del agua, dónde está el problema del sábado y dónde está el discurso de Jesús. Porque aquí también vamos a encontrar un gran discurso de revelación con respecto a Jesús. Yo les voy a presentar aquí un esquema, pero me interesa que ustedes hagan el propio. Entonces, al comienzo del relato aparece el relato de una señal, la curación de un tullido en la piscina de Betzatá
o Betesda, casa de la misericordia. Bet significa casa. La primera parte de la perícopa, o de todo el texto, va del versículo 1 al versículo 9. Esto nos ubica a nosotros en el contexto. Es una piscina, por lo tanto hay agua, y el agua, ya saben ustedes, significa el Espíritu, por lo tanto venimos con agua desde el capítulo 1, luego en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5. Venimos con agua. El agua prácticamente viene recorriendo todos los escritos juánicos. Luego, en el versículo 10, del 10 al 16, comienza el conflicto. Fíjense que enlaza con esa señal el conflicto acerca del sábado. ¿Qué pasa después de un discurso de revelación sobre la presencia del acontecer final de Jesús, que va del versículo 17 al versículo 30? Aquí también nosotros podemos hablar de una homilía, una posible homilía para proclamarla dentro de la liturgia. Prácticamente estamos dentro de un texto midrashico. Y a partir de aquí se agrega el centro de los discursos de la revelación y de los enfrentamientos con los judíos, como les decía al principio, geográficamente ya no en Galilea, sino en Jerusalén. Jerusalén, que es la capital del judaísmo, es la capital de la religión. Y ahí se va a dar el conflicto entre la fe en el Mesías y la incredulidad del pueblo. Es una cosa contradictoria, ¿verdad? Un poco paradójica. Aquella ciudad que es la capital de la fe de Israel se convierte en el lugar de la falta de la fe. Se discute acaloradamente la cuestión de si Jesús es el Mesías, luego eso será en el capítulo 7. Ahí tiene su sede la autoridad teocrática judía en Jerusalén. Ejerce su máxima influencia y eso está en el capítulo 7, versículo 25 en adelante, en el 32, del 45 al 52. Miren, del capítulo 5, efectivamente, por eso dicen algunos autores, el 6 tiene que estar antes del 5. El relato de la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida tiene que estar antes del 5, porque en este capítulo 5, o en este relato del tullido, comienza todo este recorrido que va de la curación del tullido, el conflicto sobre el Mesías en el capítulo 7 y 8, luego la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9, donde se da otro conflicto sobre el sábado. Entonces hay una continuidad temática entre el capítulo 5, capítulo 7, 8 y 9, hasta llegar al capítulo 11, que es prácticamente cuando Jesús resucita a Lázaro, y ahí se toma la decisión final de matarlo. 11, 45, 53. Por lo tanto, ven ustedes, en las secciones siguientes se desarrolla la lucha en torno a la revelación entre el cristianismo juánico y el judaísmo, un conflicto que se va arreciando, se va volviendo todavía más intenso, y simbólicamente en el lugar que es el centro político y religioso de todo Israel, que es Jerusalén. Entonces, en el capítulo 5, capítulo 7, 8, 9, se tratan los temas fundamentales de la pretensión reveladora de Jesús, al menos desde el enfoque juánico. Primero, el problema del Mesías, que ya se comenzó a tratar en el capítulo 4, en el diálogo con la samaritana. Y luego, el segundo tema, que sí es novedoso, la cuestión acerca del nuevo lugar de la presencia de Dios, aunque también esto ya se comenzó a tocar en el diálogo con la samaritana, ¿verdad? Cuando le dice, en verdad te digo, mujer, llega la hora, y ahí está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en que ya no darán culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Bultmann, nuestro gran amigo Bultmann, coloca esta sección del 5 al 8 y la siguiente bajo el título de La crisis de la religión. Capítulo 5, capítulo 7, 8, 9. La crisis de la religión. Y efectivamente es la propuesta juánica del cristianismo en oposición al judaísmo. Y es la propuesta juánica de la liturgia cristiana propia de la comunidad en oposición a la liturgia judía. Y por ello el sábado. Vamos ahora a entrar, yo aquí voy a desarrollar solamente la primera sección, que va del versículo 1 al versículo 9. Ustedes podrán después, en sus momentos de estudio, darle una mirada a los demás, al resto del capítulo.
Sin embargo, también voy a tocar algunos elementos del conflicto del sábado, ¿verdad? Pero así de manera genérica y no por versículos como lo he hecho en algunas ocasiones. Comencemos diciendo que el relato que encontramos en este capítulo 5, del versículo 1 al 9, es un típico relato de curaciones, muy similar a las curaciones sinópticas y particularmente con la curación de un tullido que nos presenta San Marcos en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Podríamos decir que este capítulo de Marcos es el texto más similar, como paralelo más importante a nuestra historia del capítulo 5. Podrían ustedes perfectamente hacer un trabajo de paralelismo, ¿verdad? Comparar la curación de Marcos 2, 1, 12 con la curación de Juan 5, 1, 9. Van a encontrar muchas similitudes, por ejemplo, toma tu camilla y vete, pero hay una gran diferencia geográfica. Marcos presenta la curación en Galilea, mientras que esta curación del tullido es en Jerusalén, en la llamada piscina probática, o sea, de las ovejas. Un detalle curioso de este texto de Juan es que este hombre que estaba tirado a la orilla de la piscina ya llevaba 38 años padeciendo la enfermedad. Se deduce claramente que debía tratarse de un paralítico. Y el segundo rasgo común subraya que en ambos casos, el de Marcos y el de Juan, el éxito de la curación. El enfermo toma su camilla y se va caminando. Marcos 2:12 igual que Juan 5:9. Por todo esto se ha sacado la conclusión de que los dos relatos se remontan a una tradición común, y podría ser cierto. Ya en otras ocasiones les he dicho a ustedes que es muy probable, y muchos autores también lo sostienen, que el esquema de Juan está basado en el esquema de Marcos, y por lo tanto la tradición juánica podría tomar elementos sinópticos, especialmente de Marcos, para su propia tradición. Ya ustedes hicieron un trabajo de las tradiciones presentes en los escritos juánicos, y muchos en su trabajo subrayaron la influencia sinóptica. Aquí podríamos ver un caso de influencia sinóptica, pero obviamente Juan, al momento de redactar, o el cuarto evangelio, al momento de redactar, lo enriquece todavía más, ¿verdad?, con otros elementos de carácter cristológico y especialmente con el discurso de revelación que viene después. De hecho, presenta diferencias esenciales. Ya les decía, la primera diferencia es que no se realiza en Galilea, sino en Jerusalén, en la piscina probática. Luego Juan, el cuarto evangelio, subraya de manera intencional la larga duración de la enfermedad, 38 años. La exageración, ¿verdad? Ya hemos hablado que esto es típico de los escritos juánicos. Aquella pareja se quedó sin vino a mitad de la fiesta, 600 litros de vino les dio. ¿Y qué van a hacer con tan? Tienen vino para toda la vida, ¿verdad? Aquel criado del centurión romano, no soy digno que entres bajo mi techo. Entonces Jesús le dijo, por tu fe que se va, andate, que se cumple lo que has dicho. Y exactamente a la una lo dejó la fiebre, sin verlo, sin tocarlo, ¿verdad? Entonces la exageración en todos los signos, la exageración, 5 panes y 2 peces comen 5,000, exageración. Lleva 38 años enfermo. La finalidad de 38 años no tiene una simbología concreta, sino simplemente para poner de relieve la grandeza del milagro o la grandeza de la señal, ¿verdad? Es un tiempo exagerado que este hombre prácticamente ya no tenía esperanzas de sanar hasta que Jesús pasa junto a él. Luego, el otro elemento que será parte del discurso de revelación y el conflicto con los fariseos, se trata de una curación en sábado. Y no es que el tullido pida ser sanado. Él está ahí tirado a la orilla de la piscina, esperando que el agua se mueva para tirarse al agua y ser sanado. Era la leyenda en la piscina de Betsatá. Es Jesús quien pasa junto a él, y la iniciativa parte del propio Jesús. Quiere sanarte. Y es sábado. No había urgencia, aquel hombre no estaba poseído por un demonio. De hecho, ustedes saben que Juan nunca trata expulsiones demoníacas. Juan no presenta ni siquiera un caso de expulsión de demonios. Por lo tanto, no había urgencia, no se iba a morir esa tarde. Por lo tanto, pudieron haber esperado un día más.
pero exactamente la intención del cuarto evangelio es contrarrestar la tradición y la institución del Shabbat, la institución del sábado. Esto permite concluir que la precedente tradición oral ha sido reelaborada en el círculo juánico en el sentido de su teología de los signos o señales, con una agudización cristológica. Se realiza el signo, pero luego viene puesto de relieve un aspecto que caracteriza el misterio de Jesús, Es curioso, fíjense, que nosotros en el texto actual tengamos estos dos versículos, la segunda parte del versículo 3 y todo el versículo 4. Vean sus textos y vean de qué se trata. Porque les voy a decir que esos dos versículos faltan en los manuscritos más antiguos, especialmente en los manuscritos de tradición egipcia, coptos. Significa, al menos para muchos autores, que lo que está escrito en la segunda parte del versículo 3 y en todo el versículo 4 ha sido añadido al texto en una época posterior. Y efectivamente de la piscina de Betesda no se tuvieron noticias durante mucho tiempo. De hecho, antes de Juan, nadie habló de Betesda. Esa piscina que tenía 5 pórticos. Este dato lo da solamente el Evangelio de San Juan y provoca un enorme escepticismo por 2 razones. Jamás se había tropezado con rastro alguno de una piscina así. Ni en ninguna otra fuente se menciona la piscina de Bet-Satá. En el Antiguo Testamento no se menciona. Los sinópticos no la mencionan. Pablo no la menciona. Por lo tanto, solamente Juan hace referencia a esta piscina. ¿Será que aquí nos encontramos de nuevo con un problema topográfico? Así como era Sicar, ¿se recuerdan? O como Caná de Galilea, que son lugares que solamente aparecen en el cuarto evangelio y que ya vimos encontramos dificultad topográfica, geográfica para ubicarlos. Podría ser que esta piscina de Betesda pertenece a la tradición juánica. Alguien la conoció en algún determinado momento, pero luego desapareció. Sin embargo, estas dudas topográficas sobre la piscina de Betesda han sido un poco esclarecidas gracias a las excavaciones que se han realizado recientemente. De entre los escombros de siglos, Betesda volvió a salir a la luz del día. Se trataba de una amplia y doble piscina de más de 5.000 metros cuadrados de superficie, que estaba al norte de la explanada del templo. Prácticamente es una doble piscina, son 2 piscinas, y poseía en efecto 5 pórticos, 2 pórticos al lado norte, 2 pórticos al lado sur y un pórtico en medio entre las 2 piscinas. Eran como salas de columnas, como dice Juan 5:2, y en el pasillo de en medio que dividía las 2 piscinas era donde se colocaban los enfermos para tirarse ya fuera a un lado o al otro. No se trataba de un pentágono, sino que eran 4 los pórticos que rodeaban el conjunto. Y el quinto, precisamente, se alzaba sobre una roca de 6 metros de anchura que separaba las 2 piscinas. Ahí estaba el pórtico, en medio. En ese quinto pórtico, entre las 2 piscinas, es que se colocaban los enfermos esperando la curación. Quien visita actualmente Jerusalén encuentra en Betesda una de las excavaciones más impresionantes de los últimos tiempos. Así, por lo tanto, el relato juánico contiene, imagínense ustedes, una vieja tradición local jerosolimitana de Jerusalén. Esto me parece a mí una cosa curiosa porque saben ustedes que la teología juánica se basa más que en la tradición de Jerusalén y de la dinastía davídica, se basa en la tradición del norte, Siquén, Samaria, ¿verdad? Y basada en la tradición patriarcal. Y efectivamente hay un radical cambio geográfico. De Galilea se ha pasado ahora a Jerusalén y de Jerusalén no se mueve más.
no se mueven más los relatos. De hecho, cuando Jesús va huyendo de Jerusalén porque lo quieren matar, y luego en el camino le avisan que ha muerto su amigo Lázaro, ¿qué hace Jesús? Volver a Jerusalén. Entonces, el cuarto evangelio ahora se está centrando en Jerusalén. Y vean qué interesante que para poner de relieve a Jerusalén no utiliza un aspecto topográfico del momento, sino de la antigüedad, que incluso ya estaba olvidado. El versículo 1 empieza con un dato cronológico, ¿verdad? Aquí estamos delante de un tema escatológico relacionado con la liturgia. Dice el versículo 1, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Esto motiva el cambio de lugar. Jesús sube con sus discípulos a Jerusalén. Pero aquí, repito, en el relato del tullido, Jesús ya está en Jerusalén. En cambio, en el capítulo 6, Jesús va de camino a Jerusalén. Por eso se discute entre los especialistas qué fiesta es, a qué fiesta se refiere. Y por eso muchos expositores relacionan esta fiesta con el capítulo 6, versículo 4, y piensan en la Pascua, lo cual es muy probable. No absolutamente cierto, pero para que fuera efectivamente probable, se debería cambiar el capítulo 6 a antes del capítulo 5. O sea, el relato de la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida debería ser el capítulo 5, y el relato de la curación del tullido, que ya se realiza en Jerusalén, debería ser el capítulo 6, si quisiéramos darle un orden geográfico. De hecho, si se tratara de la fiesta judía de la Pascua, no es absurda la sospecha de que el autor cristiano tiene también en su mente el pensamiento de la cruz y también el pensamiento de la resurrección, porque, como vamos a ver más adelante, en la orden que Jesús da al tullido encontramos el lenguaje de la resurrección. Quiero presentarles ahora el versículo. Vean, versículo 8 del capítulo 5. Legei auto ho Jesús, dijo a él Jesús, egeire. Ahí está, vean, es un imperativo. Egeire, levántate. Egeire, levántate. Es el tema de la resurrección. En el capítulo 5 estamos ya delante del tema de la resurrección. Al menos lenguaje de la resurrección. Egeire, el famoso egeiro, levantarse. Jesús se levanta. Entonces, no es extraño que el autor ya tenga presente la idea de la resurrección de Jesús. En todo caso, habría desarrollado su cristología y la escatología de presente, ¿verdad? La escatología, porque después de esto hubo una fiesta en Jerusalén, como decía en el versículo 1. Se celebraba una fiesta de los judíos. Es un dato cronológico, para nosotros es escatología juánica. Cada vez que hay un dato cronológico es escatología juánica. Entonces, aquí comienza a desarrollarse la cristología y la escatología presente, pero marcada por la fe pascual. Egeire, levántate. En realidad el que se va a levantar después será Cristo, el que se levanta del sepulcro. Pero anticipadamente a este tullido, egeire, levántate. Lástima, en la resurrección de Lázaro, no. Lázaro, ven fuera, ¿verdad? No es exactamente el lenguaje de la resurrección. Pero dicen en la resurrección, el muerto se levantó. Ahí está el lenguaje de la resurrección. El muerto se levantó. Aquí tenemos la convicción de la salvación escatológica actual. Será la humanidad entera que tendrá que levantarse, y la religión judía, que es tullida, tendrá también que levantarse. Es dejar de esperar en una curación milagrosa como a las aguas de la piscina de Betesda, y levantarse con aquel que es capaz de levantar la religión judía y la fe del hombre. Esta propuesta obviamente va en contraste con la tradición judía de la Pascua, porque
será una nueva liberación con la muerte y resurrección de Cristo. Este elemento ya nosotros le hemos puesto de relieve cuando hablamos del paso del amnos al arnío y el significado del cordero, ¿verdad? Decíamos que en el momento que Jesús estaba clavado en la cima del monte Gólgota, al centro, en medio de los dos ladrones, en ese preciso instante en el templo se estaban sacrificando los corderos para la Pascua. Entonces ahí está el cambio de la Pascua, el cambio del significado de la Pascua. El verdadero cordero no está en el templo, contraste con la tradición del templo. El verdadero cordero está elevado sobre lo alto. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraeré a todos. Cuando sea elevado sobre toda la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, según Juan, terminaría con este relato, el breve período de la actividad de Jesús en Galilea, y desde ahora todo será en Jerusalén y en Judea, Jerusalén y Betania. Y ahí ese será el verdadero escenario de su actividad. La narración milagrosa de este capítulo 5 comienza con un dato topográfico en que se realiza el milagro en Jerusalén. Cerca de la llamada Puerta de las Ovejas hay una piscina de nombre Betzatá, con 5 pórticos, lo que indica unas dimensiones notables de las que todavía hoy nos puede dar una idea la iglesia de Santa Ana, como les decía antes, construida por los cruzados en el medievo. Aquí tenemos más o menos un esquema de cómo pudo haber sido la piscina probática. Hoy esa piscina está debajo de esta basílica de Santa Ana que ustedes ven aquí. Entonces, la piscina probática, ¿por qué se le llama probática? Porque es la piscina de las ovejas. Probaton significa oveja. Entonces, es la piscina de las ovejas, piscina probática. Vean aquí, Betzatá. Tenemos las 2 piscinas, en medio, aquí había un pórtico y aquí la otra piscina. Se cree que eran fuentes de agua sulfúrica. De hecho, la gran piedra que estaba al centro, ya vimos las dimensiones, la gran piedra que estaba al centro, que dividía a las 2 piscinas, era natural. Por lo tanto, es posible, dicen los expertos, que fueran fuentes de agua sulfúrica, por lo tanto, agua caliente, agua que podía sanar algún tipo de enfermedades, especialmente de la piel. También problemas de hipertensión se podían no sanar, pero al menos aliviar, y por eso le habían dado la propiedad de curativa. Y que cuando se movía el agua, seguramente es que habían desde las profundidades pequeñas erupciones de agua sulfúrica, volcánica. Entonces, esto nos da la idea de cómo era la piscina probática. Era mucho más grande que esto, ¿verdad? Porque aquí solo salen 2 pórticos. Sí, 2 pórticos, 2 y 2, 4, y el quinto aquí al centro. Y la iglesia de Santa Ana, donde está la piscina probática del siglo XII, consagra el lugar del nacimiento de la Virgen María, pero esto según la tradición bizantina, ¿verdad? Que la Virgen nació aquí, cerca de la piscina probática. Entonces, cuando ustedes vayan de visita a Jerusalén, busquen la iglesia de Santa Ana y van a encontrar ahí los indicios de la piscina probática, de la cual hace referencia el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Esta indicación toponímica se remonta sin duda a San Juan, ¿verdad? Un lugar con nombre propio. No es seguro que tengamos aquí una creación contrapuesta a las narraciones de milagros extracristianas, en el sentido de que también las religiones mistéricas y otro tipo de experiencias religiosas ofrecían lugares de curación, ¿verdad? No se pretende aquí de que el capítulo 5 de Juan pretenda subrayar la eliminación de los antiguos lugares de curación, de ninguna manera. Pero porque el verdadero lugar de curación no será la piscina probática, sino que el verdadero lugar de la curación será la persona de Cristo. Por eso volvería a tener aquí su papel el interés topográfico de Juan. Se trata de los comienzos de una temprana tradición local cristiana, así como la tradición de Canaán, la tradición de Sicar, ¿verdad? Que son tradiciones locales
tradiciones locales. Entonces, aquí la piscina probática, a la cual los judíos nunca le dieron importancia, se convierte importante en la tradición juánica. Porque en aquella piscina se encontraban muchas personas en busca de su salud. Y se menciona en concreto, habían ciegos, cojos y paralíticos, que son prácticamente las conocidas categorías típicas de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Y luego el versículo 3 presenta expresamente el baño como un baño de curación milagrosa. De tiempo en tiempo, dice el texto, un ángel ponía el agua en movimiento, y el primero que entraba en la piscina después de ese movimiento quedaba curado. Solo en este apéndice queda clara la concurrencia con otros lugares de curación que eran frecuentados en la antigüedad. Recuerden, por ejemplo, el famoso oráculo de Delfos, que era consultado generalmente por casos de enfermedad. Y hay muchos otros lugares que son considerados lugares de curación. Aquí, en el cuarto evangelio, la curación no depende de un lugar, sino que depende de una persona. Por esto, solo representa el interés de una época posterior, que sintió la necesidad de completar en este aspecto el relato preyacente. O sea, se toma un relato de la antigüedad, que ni siquiera los judíos lo recordaban, para poner de relieve el discurso de Jesús, de su autorrevelación. El texto originario solo habla del movimiento del agua, el texto original. Se agrega posteriormente el hecho del ángel. Antes se pensaba en una confusión con la piscina de Siloé, porque efectivamente Siloé, como es una corriente subterránea, es agua viva, está corriendo. Ahí había un manantial que fluía, de hecho, en forma intermitente, y se podía considerar mejor la posibilidad de que el agua se moviera. Aquí no. Aquí prácticamente se trata de posiblemente de aguas sulfúricas que de vez en cuando hacían microerupciones y entonces hacían como borbollones, el agua se movía y la gente pensaba que era el ángel. La piscina de Betesda constaba de dos estanques, ya lo vimos, uno al norte, otro al sur, unidos entre sí por unas conducciones de agua, de manera que el agua podía fluir del estanque del norte al del sur y desde este al valle del Cedrón, que explicaría el movimiento del agua. Ahora, nos interesa el versículo 5. Entre los enfermos se encontraba un hombre que padecía su enfermedad desde hacía 38 años. No se dice cuál era su mal, pero parece lógico pensar en un tullimiento o parálisis. El número 38 no tiene aquí ninguna simbología aritmética. Simplemente su intención es subrayar lo grave de la enfermedad y la nulidad de las expectativas de curación. Aunque el agua se mueva, Señor, cuando yo llego al agua ya otro se ha metido antes de mí, no tengo a nadie que me meta en el agua. Por lo tanto, las posibilidades de curación son nulas. Para el hombre que llevaba tanto tiempo enfermo y por sí mismo no podía procurarse la forma de llegar al agua curativa, las esperanzas de una curación prácticamente no existían. Vivía ya él en el campo de la influencia de la muerte. Y aunque estaba en un espacio geográfico, topográfico de sanación, no tenía posibilidades de sanar. Entonces Jesús mira al enfermo y con una sola mirada comprende, sin necesidad de hacerle ninguna pregunta, cuál es su situación. ¿Cuál es la situación de aquel hombre? Lleva mucho tiempo enfermo. Y esto constituye un rasgo típico de Juan, que entra en el movimiento habitual de la descripción de la necesidad. ¿Verdad? No tienen vino, capítulo 2. Tengo un criado enfermo, sufre mucho, voy yo a curarlo, no soy digno que entres en mi casa. Jesús prácticamente es capaz de descubrir el motivo habitual de la necesidad. Así pues, la iniciativa de la curación parte en exclusiva de Jesús. Su pregunta al enfermo en el versículo 6, ¿quieres curarte? Esto, fíjense, en la perspectiva juánica, es una apelación a la voluntad que tiene el enfermo de ser curado
y su voluntad personal de querer seguir viviendo. Ya dijimos, aquel hombre, aunque está vivo y está en un espacio curativo, él se mueve ya en el ámbito de la muerte, sabe que nunca va a llegar a tiempo cuando el agua se mueve y por lo tanto está condenado a permanecer en un ambiente de vida muerto, en un ambiente de vida muerto, símbolo del judaísmo. El judaísmo en ambiente de vida, pero muerto. La respuesta del enfermo a la pregunta de Jesús revela la situación difícil y la desesperación de aquel hombre. ¿Verdad? No tengo quien me ayude. Y cuando yo llego al agua, ya otros se han metido antes que yo. Podría ya haber curado hace mucho tiempo, pero no tiene a nadie que pueda proporcionarle la ayuda. No, porque él no puede valerse solo. Llega demasiado tarde. Y es entonces cuando Jesús pronuncia la palabra poderosa. Egeire, levántate, ya lo vimos el texto griego, egeire, levántate, toma tu camilla y vete. La orden de tono parecido en Marcos 2, 9, 11. Ahí perfectamente encontramos un paralelismo y mucha identidad entre los dos textos. Y la curación prácticamente es resultado de la palabra de Jesús. Se recuerdan en el capítulo 2, llenen las tinajas de agua, ahora llévenlas al mayordomo, la palabra poderosa de Jesús, que participa de la fuerza y de las propiedades de la palabra de Dios. El logos, la palabra poderosa, es la palabra poderosa que también caracterizó al profeta Elías. Se recuerdan aquel texto, aquella narración con la viuda de Sarepta. Ve y haz el pan como has dicho, pero hazlo para mí, y luego lo harás para ti y para tu hijo, porque esto dice el Señor: ni la harina se acabará, ni el aceite se agotará. Y la anciana fue, hizo el pan para el profeta, ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó. Es la palabra poderosa. A la orden sigue inmediatamente la realización del signo. Es el feliz resultado. El hombre queda sano de inmediato, entonces toma su camilla bajo el brazo y se va. A este punto, nosotros felices y contentos por el final feliz del relato. Lo que no sabemos, porque no lo ha dicho el autor, es que, y lo dice aquí al filo, aquel día era sábado. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué lo venías a decir hasta ahora? Aquel día era sábado. Es que el hombre pudo haber esperado el día siguiente. Es que porque no estaba a punto de morir, ya llevaba 38 años esperando, podía esperar un día más, pero no, tiene que realizarse ese día, y ese día era sábado. Ahí entra el conflicto con la institución sabática. Ya dijimos que el cuarto evangelio tiene serios conflictos con dos grandes instituciones judías, el templo y el sábado. Y la segunda parte del versículo 9 nos dice: pero era sábado aquel día. Era sábado aquel día. Y el versículo 10, decían pues los judíos al que había sido curado: es sábado y no te es lícito llevar a cuestas la camilla. Pero él le contestó: el que me curó él mismo me dijo, toma tu camilla y vete. Ellos le preguntaron: ¿y quién es ese que te ha dicho toma tu camilla y vete? Pero él, el que había sido curado, no sabía quién era, pues como había allí mucha gente, Jesús desapareció. Después Jesús le encuentra en el templo y le dice: ya quedaste sano, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Aquí, en este párrafo, nosotros tenemos dos elementos interesantes. Lo que Jesús le dice en el versículo 14: no peques más para que no te suceda algo peor. Esta afirmación está en contraste con el capítulo 9 del ciego de nacimiento. Ahí los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Esa es una mentalidad que estuvo de moda en el ambiente sapiencial de Israel entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo.
es una visión moral en donde se cree que si el hombre se porta bien, le viene bendición, y si el hombre se porta mal, le viene castigo. Es una visión moral, la vamos a estudiar en el capítulo 9. Aquí solamente la pongo de relieve por el versículo 14. ¿Está Jesús utilizando ese tipo de moralidad al decirle que si peca le sucederá algo peor? Esto no tiene respuesta en este momento. Tendrá su respuesta en el capítulo 9. ¿Verdad? Este tipo de moralidad y este tipo de concepción. Si peca, le sucede algo peor. Si no peca, le va bien. Aquí nos deja en suspenso. La solución y la respuesta a esta duda la vamos a encontrar en el capítulo 9. Muy bien. Sigamos adelante. En el versículo 9 aflora la noticia de que el día de la curación era sábado. Ya todo el proceso milagroso ha pasado, el signo ha sido realizado, egeire, levántate, anticipo de la resurrección en este tullido. Se trata sin duda, este versículo 9, de una glosa que originariamente no estaba en la historia, sino que fue tomada de otra tradición, introducida aquí como una clave explicativa del enfrentamiento que viene después entre Jesús y los judíos. Al igual que los sinópticos, ¿verdad? Juan conoce la tradición de las curaciones en día sábado. Tales conflictos estallan por el motivo que encontramos en los sinópticos. ¿Cuáles motivos? Arrancar espigas en sábado, Marcos 2, 23, 28. O las distintas curaciones que presentan los sinópticos. La curación de la mano seca, del hombre de la mano seca en Marcos 3, 1, 6. La curación de una mujer encorvada y de un hidrópico en el día sagrado, Lucas 13, 10, 17, Lucas 14, 1, 6. Una tradición peculiar de Lucas. A más tardar, desde finales del destierro babilónico, la rígida observancia del descanso sabático cuenta entre las instituciones más sagradas del judaísmo. Eran 39 los trabajos que estaban prohibidos en el día sábado. Y aquí les voy a dejar a ustedes una tarea de identificar o descubrir los 39 trabajos que estaban prohibidos realizar en día sábado. Y es que podríamos decir que la institución del sábado se volvió mucho más rígida a partir de la experiencia de la deportación en Babilonia. En Babilonia, los hebreos se caracterizaban fundamentalmente por la observancia del sábado, y eso sirvió para mantener la identidad como pueblo. Cuando regresan del exilio en Babilonia, ya vienen con esta práctica, ¿verdad? Del descanso del sábado de una manera rígida, rigurosa, a tal punto que en la ley se especificaron 39 trabajos que eran prohibidos hacer en sábado. Como les decía, espero que ustedes hagan la investigación de cuáles son esos 39 trabajos que quedaban prohibidos en sábado. Entre ellos, cargar la camilla no se podía hacer en sábado. Ahora, mediante determinaciones complementarias que debían servir a una mayor seguridad en la observancia del precepto del sábado, se delimitó todavía más el círculo de las actividades permitidas. Y por esa vía, en la época post-exílica, el sábado se convirtió en muchos aspectos en un día tabú. No era así antes, pero después de la deportación y la reconstrucción de Jerusalén, prácticamente la observancia del sábado se vuelve más estricta, más estricta. Un testimonio de esto lo tenemos en el primer libro de los Macabeos, para que vean ustedes cómo era de estricta la observancia. El primer libro de los Macabeos nos relata que al comienzo de la sublevación de los Macabeos, aquellos judíos piadosos que se encontraban con el enemigo el día sábado se dejaban degollar antes que quebrantar el precepto. Esto motivó a que el sumo sacerdote Matatías y todos sus amigos que se habían sublevado tomaran la decisión que encontramos en 1 Macabeos capítulo 2, versículo 29-41.
luchemos contra todos los que vengan a combatir contra nosotros en sábado, para no morir todos como murieron nuestros hermanos delante de sus refugios. Para que vean ustedes, estamos entre el siglo III, el siglo II, y en esa época prácticamente el cumplimiento del sábado es riguroso, a tal punto que ni siquiera los soldados pelean. Pero a partir de este momento, de la etapa de los macabeos, comienzan a aceptarse algunas excepciones, incluso para los fariseos, para casos de necesidad, pero fueron muy reducidas. Recordemos, en los sinópticos existe la tradición del conflicto de Jesús con los fariseos acerca del sábado, que Jesús les dice: y si tu buey cae en un pozo en sábado, ¿no lo sacan? Eso estaba permitido, hacerlo en sábado. El peligro de muerte estaba permitida. En peligro de muerte estaba permitida la transgresión del sábado. Pero aquí, en nuestro caso, tenemos un problema. Es cierto que aquel hombre lleva 38 años tirado allí a la orilla de la piscina, pero no está en peligro de muerte. Él pudo haber esperado un día, 2 días, como dije antes, ya había esperado 38 años, podría haber esperado un día, 2 días más, pero no, porque la intención del autor es precisamente poner de relieve el conflicto con la ley sabática, esta fuerte tradición. El hecho de que Jesús practicara frente al precepto riguroso del sábado, así digamos una conducta liberal, abierta, que sin duda provocaba la oposición de los círculos piadosos, es algo que está bien documentado, porque no solamente lo encontramos en Juan, sino que también en Marcos y en Lucas. Es evidente, sin embargo, que no se trataba de una indiferencia respecto del sábado, porque recuerden que en los sinópticos existe la tradición de que el Hijo del Hombre es más que el sábado. Existen relatos sobre las visitas de Jesús a la sinagoga en sábado y sobre las funciones docentes que ahí desarrolló. Entonces significa que no todos los sábados Jesús realizaba signos o milagros. Hubo sábados que Jesús también fue a la reunión en la sinagoga y participó en esa reunión. Sin duda aquí, por lo tanto, hay que preguntarse por un motivo fundamental de Jesús, del por qué decide realizar el signo en sábado. El postulado básico lo encontramos en Marcos 2:27. El sábado se instituyó para el hombre y no el hombre para el sábado. Y esto quiere decir que Dios ordenó el día de descanso en servicio del hombre, de su bienestar en un sentido amplio, y efectivamente, si el hombre dedica todos los días a su trabajo, al final termina enfermo y se muere, necesita descansar. Entonces, si el hombre no lo hace por iniciativa propia, está el mandamiento que se le ordena a Dios, que descanse un día. El hombre no debe ser esclavo, ¿verdad?, de un ordenamiento casuístico del día sagrado del sábado, supuestamente impuesto por Dios, pero para beneficio del hombre. No es para beneficio de Dios. A Dios no le interesa si descansa o no descansa sábado. Dios sigue siendo Dios. Al hombre le interesa descansar por lo menos un día a la semana. Entonces vean ustedes, las cosas discurren por caminos bien distintos en las curaciones sabáticas. Se trata de casos claros en los que no se puede hablar de necesidad extrema, de peligro de muerte. El hombre de la mano seca, la mujer encorvada, este tullido de la piscina de Betesda, pudieron haber esperado un día más. Y otro tanto cabría decir de nuestro enfermo, ¿verdad?, que llevaba 38 años esperando, podría haber esperado un día más. Por lo tanto, vean ustedes, aquí no se puede descartar la sospecha de que con sus oraciones en sábado, lo que Jesús pretendía era provocar y hacer una demostración de manera intencionada. Y más que Jesús, es la comunidad juánica, que está en conflicto con el judaísmo y con sus dos grandes instituciones, el templo y el sábado. ¿Qué pretende demostrar? Lo que pretende demostrar el autor juánico es que la presencia de la salvación escatológica y la presencia del amor de Dios que salva al hombre son evidentes y efectivos en la persona de Jesús. No es el agua que se mueve, tampoco es el agua del pozo de Jacob, es Jesús.
es Jesús. Ahí se hace presente la salvación escatológica y también ahí se hace presente la presencia del amor de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no ha esperado? Porque en el primer día de la semana, o sea, el día siguiente del sábado, no hubiera podido reunir a la gente en la sinagoga, público necesario para que ante sus ojos pudieran ser eficaces las demostraciones. Con esto encaja la pregunta que se hace en Marcos 3:4. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perecer? Ahí, en este texto de Marcos, los fariseos quedan callados. En que Jesús antepone de manera demostrativa la ayuda al prójimo por encima de cualquier precepto cultico. Idea que también está presente en el relato del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas. El samaritano no tiene ningún problema de carácter legal, ¿verdad? Como dice el libro del Levítico, el que toca a un muerto queda impuro hasta la tarde. Entonces por eso el sacerdote y el levita giran, dan un giro y siguen, porque si tocan al muerto quedan impuros. Al samaritano no le interesa quedar impuro. Él simplemente se baja, lo toca y se da cuenta que no está muerto. Entonces prácticamente la ayuda al prójimo está por encima de cualquier precepto cultico. Esto quiere decir que Jesús actúa poniendo de manifiesto su interés sobre todo en impresionar a sus oyentes con esta verdad fundamental: que el pueblo, que la gente vea, reconozca que algo nuevo está sucediendo. La novedad, el kainos, es algo típico también de los escritos juánicos. Como dice el Apocalipsis, he aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas. Aquí hay algo nuevo. ¿Qué es? El tiempo de la salvación escatológica. Por tanto, podemos decir nosotros a este punto que el verdadero motivo y el trasfondo de los conflictos sabáticos es que Jesús quiere demostrar la presencia de la salvación escatológica de Dios en favor del hombre. Se ve que la tradición juánica, o mejor dicho, el Evangelio según Juan, conoce esa tradición, pero también el correspondiente reproche judío, que quizá venga de una época posterior, porque cuando Jesús predicaba, es cierto, tenían un poco de conflicto, pero ya lo dije antes, esta manera de presentar de modo bastante fuerte el conflicto, el choque entre Jesús y los fariseos, no corresponde a los 3 años de la vida pública de Jesús. Hubo choques, conflictos, pero recuerden, Jesús no fue el único líder religioso que apareció en la época. Hubo otros líderes religiosos. Y por lo tanto los fariseos estaban acostumbrados a que de repente aparecía un líder religioso, reunía una cantidad de personas, pero luego mataban al líder y todo se perdía. Y de hecho, de la sinagoga en tiempos de Jesús, nunca expulsaron a un judío por creer en Jesús. Sucedió en el periodo posterior. En el capítulo 9 vamos a tratar ese tema, porque al ciego de nacimiento, por reconocer que Jesús era el profeta, lo expulsan de la sinagoga, cosa que no corresponde a la época, sino a una etapa inmediatamente posterior. Igual aquí podemos decir que este conflicto así arduo, duro, entre Jesús y los fariseos, proviene de una época posterior. ¿Cuál es la acusación? Pretender quebrantar el sábado. La acusación la encontramos en 5:18, nuestro texto, la encontramos en 7:22 y luego también en el relato del ciego de nacimiento, capítulo 9, versículo 14 y versículo 16. Este reproche, esta acusación, pretende quebrantar el sábado. Podría ser un reproche contra Jesús y sus seguidores, porque efectivamente para los cristianos ya no es el sábado el día sagrado, sino que será el primer día de la semana. Por lo tanto, todos aquellos judíos o aquellos creyentes provenientes del judaísmo comienzan a vivir el domingo o el primer día de la semana abandonando el sábado, y ahí sí viene el reproche: prequebrantar el sábado. Efectivamente, los cristianos fijaron el primer día de la semana como el propio día sagrado, y dentro de las comunidades cristianas pudo haber provocado conflictos, porque efectivamente se trataban de comunidades mixtas, cristianos que venían del judaísmo
y cristianos que venían del paganismo. Para los que venían del paganismo no había ningún problema en aceptar el primer día de la semana, pero para los que venían del judaísmo era un conflicto interior, un conflicto de conciencia, acostumbrados toda la vida a guardar el sábado y ahora, a partir de la fe en Cristo, el primer día de la semana. En esa discusión, el círculo juánico busca un fundamento teológico más firme para la conducta de Jesús y también para la propia práctica de la comunidad. En esta discusión que encontramos acá y que luego se prolonga en el capítulo 7, en el capítulo 8 y luego también en el capítulo 9, la discusión sobre el día sábado. Los judíos, en este contexto, ¿verdad?, del conflicto y de la acusación de que pretende quebrantar el sábado, al ver que aquel hombre lleva la camilla a su casa, le llaman la atención. No puede llevar la camilla, es una de las cosas que está prohibida, uno de los 39 trabajos que están prohibidos en el Shabbat, cargar una camilla. Constituye una transgresión patente del sábado y al mismo tiempo es un escándalo para el erug. ¿Qué es el erug? La erug. La erug es la asamblea judía en la sinagoga. O sea, mientras los judíos están en la sinagoga escuchando la Torá, va con la camilla. Entonces no le está permitido. Tendría que estar en el erug también él. De ahí que recriminen al enfermo. Es sábado y no te es lícito llevar a cuestas la camilla. El hombre que lleva la camilla fundamenta su transgresión de la ley revocándose a Jesús. El que le ha curado, le ha ordenado que se levante, tome su camilla y se vaya a su casa. El poder levantarse, caminar y llevar la camilla le capacita, en virtud de las palabras de Jesús, para esa libertad de la ley. Todo el tiempo que estuvo tullido, 38 años, podríamos decir, para la teología juánica, estuvo sometido a la ley. Estuvo sometido a la ley, pero ahora se ha levantado y quebranta la ley en virtud de la palabra de Jesús. Esto suena como una frase paralela que encontramos en Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Por lo tanto, está por encima del sábado, con la que justificaba su propia postura frente al precepto sabático la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, repito, que ya no vivía el sábado, sino que vivía el primer día de la semana, el día después del sábado. Ahí está el conflicto, digamos, de carácter litúrgico, religioso. La liturgia de la comunidad juánica es en domingo y la eruv hebrea es en sábado. Los judíos que sermonean al hombre quieren ahora saber de sus labios quién es el que le ha ordenado: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero el que ha sido sanado no conoce todavía su bienhechor. Jesús se ha retirado de entre la multitud, lo cual también constituye un rasgo típico de Juan. Lo mismo sucederá en el relato del ciego de nacimiento del capítulo 9. Jesús se escabulle entre la multitud. Esta actitud de Jesús de escabullirse es inherente a la interpretación juánica de los signos. ¿Por qué? No ha llegado su hora. Intentan capturarlo, no ha llegado su hora. Intentan reconocerlo, no ha llegado su hora. Es inherente a la interpretación juánica de signos. Por sí solo, entonces, oigan, este hombre no reconoce a Jesús. Sabe que él lo sanó, pero no lo reconoce. ¿Qué significa esto? Esto va también en contra de la fe milagrera propia del cuarto evangelio. Esto quiere decir, como dice aquí, vean en la lámina, el signo no necesariamente conduce a una persona hasta Jesús. Aquel hombre se levantó, tomó su camilla, iba caminando, pero ese signo no le hace reconocer a Jesús. ¿Qué le hará reconocer a Jesús? Eso lo hace la fe. La fe hará reconocer a Jesús. Luego, más adelante en el texto, como dice en el versículo 14, y ya lo medio comentamos, vuelve a encontrarlo Jesús en el templo. También aquí es significativo que es Jesús quien se hace el encontradizo con el hombre sanado y no al revés. Jesús lo encuentra
así como fue iniciativa de Jesús, pasando por la piscina probática, acercarse a aquel hombre. Y es entonces cuando le dirige la exhortación de la que ya estábamos hablando. Ya quedaste sano, no peques más para que no te suceda algo peor. Ya nosotros hemos comentado un poco esta frase, pero decimos algo más aquí. La frase difícilmente puede interpretarse como que si Jesús entendiera la enfermedad como castigo del pecado, sobre todo cuando el Evangelio, según Juan, rechaza explícitamente esta concepción en el relato del ciego de nacimiento. Lo pueden comprobar en el capítulo 9, versículo 3. Por lo demás, en Marcos 2, 9, 12, que también es la curación de un paralítico, se establece una conexión entre el milagro de la curación y el perdón de los pecados. Esto es interesante, porque recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con la sanación, con aquel levantarse, es como que su pecado hubiera sido perdonado. Y por lo tanto, ya que el pecado ha sido perdonado, no peques más. Aquí habría que pensar, según algunos estudiosos, en la primitiva práctica bautismal cristiana, especialmente en la comunidad juánica. La primitiva práctica bautismal de los cristianos iba acompañada de una parénesis, es decir, una exhortación a no volver a pecar. Porque la idea era, el bautismo perdona el pecado, pero no vuelvas a pecar más. Lo peor contra lo que hay que estar atento no puede ser más que la pérdida de la salvación. Si vuelves a pecar, no hay otro modo de lavarse, solamente el bautismo. Por eso después la reflexión teológica sacramental llevó al sacramento de la reconciliación o la confesión a llamarlo un segundo bautismo, cuando los pecados son perdonados. El versículo 15 difícilmente puede entenderse como una recaída o una traición, sino que sirve para entender el puente con la disputa que sigue. Aquel hombre ha conocido a Jesús y ahora va a decir a los judíos que es Él quien le ha curado. No es que le va a poner el dedo, sino que eso tiene una finalidad. Inmediatamente llega la reacción abierta de los judíos contra Jesús. Y es entonces cuando empiezan a perseguirle. ¿Por qué? Porque hacía tales cosas en sábado. Esto significa, en la perspectiva juánica, que el conflicto del sábado da ocasión a una controversia, a una persecución de Jesús que terminará con la crucifixión. Entonces vean, desde el capítulo 5, ¿verdad? Por eso el capítulo 6 tendría que estar antes realmente, el relato de la multiplicación de los panes, porque ese es un espacio vacío en esta línea temática. Luego el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, se reafirma el deseo de los judíos o la intención de los judíos de matar a Jesús, ya no porque quebranta el sábado, sino por haber resucitado a Lázaro. E incluso deciden matar a Lázaro, porque muchos judíos estaban abandonando la religión y estaban creyendo en Jesús. Ahora, la categoría sábado, Shabbat, es una categoría de carácter cronológica. Es el último día de la semana, es el día de la manifestación, es el séptimo día. Es el día que Dios descansó, es el día que Jesús manifestó su gloria allá en la boda de Caná. Por lo tanto, el conflicto con el sábado, el conflicto con esta institución judía del séptimo día de la semana, el día de descanso, tiene una finalidad teológica. Y es que para el cuarto evangelio, el sábado, el séptimo día, que es el día de la manifestación de la gloria de Jesús, se convertirá en el sábado escatológico. Será el día que presente la hora escatológica. Y este es el tema que vamos a encontrar en todo este discurso que va del capítulo 17, del versículo 17 al versículo 30. Con el versículo 17 comienza todo este gran discurso escatológico de Jesús. Esta perícopa se cuenta entre los textos escatológicos más importantes del cuarto evangelio. Esta temática escatológica va subrayada en el discurso por ciertas expresiones que le dan precisamente ese carácter. Por ejemplo, vivificar, aquí lo tenemos, vivificar, juzgar,
vivificar a los muertos, vida eterna, ir al juicio, hijo de hombre, resurrección para la vida, resurrección para el juicio. Todas estas expresiones están en boca de Jesús a lo largo de todo el discurso. Y con este discurso, prácticamente utilizando estos vocablos, Jesús aparece aquí en el capítulo 5 como el dador de vida escatológico. Levántate, egeire, es el dador de vida escatológico. También a lo largo de todo este discurso se hace toda una serie de afirmaciones que señalan las relaciones de Jesús con Dios, la relación de Jesús con el Padre. Son afirmaciones cristológicas de gran peso. Yo les diría en este momento, pónganle pausa al video, den una lectura al texto de 5, 17, 30 y comiencen a sacar en su cuaderno, escriban aparte cada una de las afirmaciones cristológicas que pone a Jesús en relación con Dios. Ahí van a encontrar el concepto trabajar. Para la cristología juánica, tal como se desarrolla en este texto, es característico el presentar la acción de Dios, taer gatuteu, el trabajo del Padre, la obra del Padre, y luego taer gatu Jesús, la acción del Hijo, el obrar del Hijo, el trabajar del Hijo. Están presentes las dos acciones, la de Dios y la del Hijo, en una serie de afirmaciones que en esta perícopa se encuentran en relación paralela. Sí, sería una especie de paralelismo sinonímico. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Aquí entonces tenemos una cristología que donde se constituye el necesario supuesto de la escatología. En el versículo 17 y 18, Jesús dice: mi Padre todavía sigue trabajando y yo sigo trabajando también. Ahí tenemos el primer paralelismo. Por esto, precisamente, los judíos trataban de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, primer elemento, sino que además decía que Dios era su Padre, segundo elemento, haciéndose igual a Dios. ¿Ven los dos paralelismos? ¿Verdad? Trabaja el Padre, trabaja el Hijo. Quebranta el sábado, se hace hijo de Dios. Ante el reproche que hacen los fariseos por la transgresión gratuita del sábado, Jesús se defiende, pero en esta defensa llega a un enfrentamiento recio con los judíos. Al mismo tiempo, la disputa asume el carácter de un discurso de revelación. Podríamos decir que el hecho de que Jesús discuta, se enfrente con los judíos, es una especie de género literario propio del cuarto evangelio. ¿Para qué lo utiliza? Para algo más trascendente. En este caso, utiliza el género discusión con los judíos para poner de relieve un discurso de revelación. Jesús va revelando aspectos de él, en el que se descubre ya la importancia insuperable de Jesús. Aquí los problemas teológicos y sobre todo cristológicos sobre los que versa este enfrentamiento están condicionados por la situación comunitaria del círculo juánico. ¿Quién es que está persiguiendo a la comunidad juánica? Son los judíos. Y muchos que pertenecen a la comunidad juánica son judíos convertidos. Entonces, lo que se pone de manifiesto en este discurso sirve para justificar en la comunidad su propia práctica. En este caso, la práctica de no cumplir la ley sabática, sino vivir su fe en el primer día de la semana. En la primera respuesta del versículo 17, Jesús equipara su propia actividad a la de Dios su Padre. Y como ya dijimos antes, la pone en una línea paralela. Fíjense, la teología judía se había formado unas ideas sobre la actividad y el descanso de Dios en base al segundo relato de la creación. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, es la conclusión del primer relato de la creación perteneciente a la tradición sacerdotal, que trata de la institución del sábado. Es el primer relato de la creación, donde termina el primer relato. Ahí está la institución del sábado.
Ahora, la idea de un día de descanso no es propia del judaísmo. Recuerden ustedes que el Pentateuco se escribió más o menos en el siglo IV antes de Cristo, o sea, después de la deportación en Babilonia. Se reúnen las tradiciones, que es la hipótesis más aceptable hasta hoy, aunque existen muchas hipótesis sobre la composición del Pentateuco, ¿verdad? Pero la de Wellhausen, que también ha sido superada, pero sigue siendo válida, ¿verdad? Las famosas tradiciones patriarcales y la idea de una clase sacerdotal redactora. En este caso serían prácticamente una especie de rabinos que se dedican a redactar. Por lo tanto, el relato de Génesis 2, 1, 3, donde se habla de la institución del sábado, no es que realmente ahí se instituye, ya está instituido. El texto solamente justifica teológicamente lo que ya está instituido. Y es curioso, fíjense que en el enfoque helenístico, y aquí tenemos de nuevo al gran Filón de Alejandría, en el enfoque helenístico judío existe también la idea de que Dios nunca deja de crear. Por eso, la traducción que más encaja con esta visión del texto de Génesis 2, 1, 3 es dejó en reposo y no tanto descansó, y el séptimo día descansó. La traducción tendría que ser y el tercer día dejó en reposo, pues deja en reposo lo que aparentemente crea, no lo que de hecho hace, porque él propiamente nunca cesa de crear. Está creando, el Padre trabaja y yo también trabajo. Con ello se expresa a la vez la idea del dominio incondicional de Dios respecto del sábado. Esta idea de dejar en reposo, la idea del Filón, ¿verdad? Que Dios nunca cesa de crear, genera una visión de Dios dinámica y no pasiva. El séptimo día descansó y se quedó descansando por toda la eternidad. No, el séptimo día dejó en reposo a la creación, pero Él continúa trabajando. Si para su propia actividad en día sábado Jesús se remite a la actividad de Dios, significa que aquí tenemos una clara pretensión de poderes absolutos, lo cual concuerda con los conflictos sabáticos de los sinópticos y con su temprana interpretación. El enfoque de Juan es muy posterior a la experiencia de los sinópticos, y se ve que los sinópticos también conocieron esta serie de conflictos y la interpretaron. Jesús es Señor del sábado. Obviamente, tanto en los sinópticos como también en nuestro capítulo de Juan, la reacción de los judíos es violenta. Y comienza la persecución contra Jesús, en este caso por violar el sábado. Se exaspera en el versículo 18 y se formula el propósito de matarle, no solo por transgredir el sábado, sino porque decía que Dios era su propio Padre y por lo tanto se pone al mismo nivel de Dios, se hace igual a Dios. Este atributo de su propio Padre pretende presentar esa filiación divina como una peculiar relación de Jesús con Dios. La idea de la universal filiación divina de los judíos y del pueblo de Israel es común y corriente en el judaísmo. En el judaísmo, ¿verdad?, el pueblo de Israel se considera hijo de Dios. De manera mitológica, a los ángeles en el Antiguo Testamento, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Y también de manera análoga, al rey se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en el mundo judío, el concepto de ser hijo de Dios ya se maneja, pero no de ser dioses, no de ser dioses. Así se dice en Deuteronomio 32:6, ¿no es Él tu Padre, el que te creó? Y luego dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es Deuteronomio, por lo tanto, Pentateuco, siglo IV. El pensamiento teológico judío está bien evolucionado. Por lo tanto, ya existe una ligera concepción de la paternidad divina. ¿No es Él tu Padre el que te creó? ¿No tenemos todos un mismo Padre? En la plegaria se invoca a Dios como Padre misericordioso.
Como se apiada el Padre de sus hijos, así se apiada el Señor del que lo teme. Él conoce en efecto nuestra hechura, recordando que el polvo es nuestra condición. Salmo 103, versículo 13 en adelante. Pone de manifiesto la conciencia que tiene el salmista de ser hijo de Dios. Padre misericordioso, como se apiada el Padre de sus hijos, así se apiada el Señor del que le teme. En otros textos litúrgicos también encontramos la invocación Padre nuestro, Rey nuestro. Por ejemplo, aquella oración que dice, una oración judía: Padre nuestro, Rey nuestro, por nuestros padres que en ti confiaron y a los que enseñaste los preceptos de vida, sé benigno con nosotros y enséñanos. En textos similar a este y muchos otros, prevale a todas luces la interpretación colectiva. Dios es Padre de Israel, no del israelita individual, sino de Israel, de todos los judíos y hasta de todas las criaturas. Dios es Padre. Por lo tanto, el conflicto estalla porque Jesús afirma y pretende una filiación divina particular, eminente, única, Él y el Padre, nada más. No es una filiación colectiva, sino individual, singular. Y además porque Jesús reclama una autoridad por lo que se hace igual a Dios. Es un reproche de que Jesús y la confesión cristiana de su filiación divina parece poner en tela de juicio el rígido monoteísmo judío. Y efectivamente, ya lo hemos indicado antes, especialmente cuando desarrollamos el tercer núcleo teológico, el paso del espíritu de la verdad al espíritu de la profecía, y decíamos en ese momento que en Juan comienzan a darse los destellos para la teología trinitaria, cosa que en el judaísmo no es posible. Dios es solamente uno. Shema Yisrael, Adonai Echad, el Señor es solamente uno. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, que Él se diga que es Dios, ya es como caer en un politeísmo, dos dioses. Y efectivamente, hasta ese momento, toda la reflexión de la Trinidad, que viene después con los santos padres, está en su momento incipiente. La teología juánica comienza a dilucidar, a intuir la existencia trinitaria, no así los judíos, ¿verdad? Entonces, ambas afirmaciones, el hecho de que Jesús se hace igual a Dios y el hecho de que se hace hijo de Dios, ambas afirmaciones pertenecen de forma más o menos explícita al repertorio clásico de los argumentos que se manejaban en la controversia judeo-cristiana. Para nosotros hoy no es una cosa extraña decir Jesús es Dios, pero en los orígenes, ¿verdad?, era verdaderamente difícil, especialmente por la rigidez del monoteísmo judío. No así el mundo pagano, porque el mundo pagano conocía el politeísmo y por lo tanto para ellos no era difícil creer en un solo Dios o creer en varios dioses. Recuerden aquel episodio que nos refiere Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas y caminando por las calles de la ciudad ve que la ciudad está toda adornada con imágenes de los dioses y hay un altar vacío donde está la inscripción al Dios desconocido. Entonces, para los cristianos de origen pagano no es un problema decir que Jesús es Dios. Para los judíos sí. La controversia es judeo-cristiana. Por eso el cuarto evangelio pone de relieve el conflicto entre Jesús y los fariseos, que son dos enfoques teológicos distintos, que serían el enfoque teológico judío y el enfoque teológico juánico de la comunidad cristiana. Aquí entonces, fíjense, a partir de todo lo que les he dicho, cabe preguntarse si hasta qué punto entraban ahí en juego los equívocos. ¿Hasta qué punto entran en juego ahí los equívocos? En este afirmar de Jesús. La respuesta de Jesús no parece esforzarse mucho por quitar hierro al conflicto. Es más, le pone fuego. Veamos el versículo 19. Jesús tomó la palabra y les dijo: de verdad, en verdad les digo, nada puede hacer el Hijo del Hombre por sí mismo, como no lo ve hacer al Padre, porque lo que éste hace, también lo hace el Hijo del modo semejante. Más le mete leña al fuego con esta afirmación.
en verdad les digo, en la fórmula griega dice amén, amén, lego humin. En verdad digo a ustedes. Este es un solemne amén, amén, en verdad, en verdad. Así comienza el versículo 19, el discurso de revelación. La afirmación que recoge el versículo 17, en que Jesús parangona su propia actividad con la actividad de Jesús, es reafirmada en el versículo 19. Ahora vuelve a formular la idea de modo negativo, contra la objeción que se le ha hecho. Como no lo ve hacer al Padre, por lo que éste hace, también lo hace el Hijo de modo semejante. ¿Verdad? La idea de modo negativo, pero haciendo exactamente la misma afirmación, para asegurar que su obrar como Dios no es una presunción que él tiene, ¿verdad? Que es lo que están pensando los fariseos. Este es un presuntuoso, se cree Dios, sino que es, al menos en boca de Jesús, expresión de su vinculación a Dios y expresión de la voluntad divina. Y efectivamente en el cuarto evangelio está frecuentemente esta idea: Jesús es hijo obedeciendo. Jesús es hijo obedeciendo. En la medida que Jesús obedece, se manifiesta como hijo. También es idea de la teología paulina. Jesús se hace hijo obedeciendo. Jesús se sabe ligado a la voluntad del Padre, hasta el punto de que, propiamente hablando, no puede hacer nada en absoluto por sí mismo, por su propia iniciativa o voluntad. Por lo tanto, frente a toda la actuación y voluntad y de ser humana por sí misma, no arranca de una autonomía entendida en sentido absoluto y que se opone directamente a Dios. No, Jesús acentúa su ilimitada dependencia respecto de Dios, su Padre. Y esto a lo largo de todo el Evangelio de Juan. En forma positiva se expresa así el hecho de que Dios obra por Jesús y de que Dios obra en Jesús. Recordemos en el diálogo de la última cena, cuando Jesús le dice a Felipe: hace tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por otra parte, para Jesús, esa dependencia de Dios es precisamente su verdadero fundamento. Esa dependencia de Dios es lo que le da su libertad y su determinación, como lo leemos en el capítulo 10, versículo 17 en adelante. Repito, Jesús se hace hijo obedeciendo. Su vida humana la sabe referida de ese modo a Dios Padre. Jesús mira y ve la manera de obrar del Padre a fin de imitarle en su acción. Se recoge aquí la idea de la imitación de Dios para caracterizar y definir la acción de Dios. En esa su imitación perfecta, Jesús anuncia a Dios y Jesús anuncia la voluntad divina al mundo. Por tanto, la unidad del Padre y del Hijo se entiende de algún modo en analogía con las relaciones de los enviados y profetas del Antiguo Testamento con Dios, quienes debían proclamar la palabra divina incluso no queriendo, como sucedió por ejemplo a Jeremías o aquel famoso folletito que nos narra la historia de un hombre llamado Jonás. Son enviados aún no queriendo, y desde el momento que son elegidos y enviados, comienzan ellos una relación particular con Dios. Por lo tanto, la unidad no consiste en que esas personas o palabras tengan por sí misma una especial cualidad divina, en virtud, por ejemplo, de su conducta ética, sino que en que Dios obra por ellas, en que actúan por encargo de Dios, en que sus palabras ponen a los oyentes en la necesidad de decidirse por la vida o por la muerte. Esto también me hace recordar la etapa de los jueces, ¿verdad? Porque en la etapa de los jueces, donde existe la etapa de mayor corrupción religiosa en Israel, el Espíritu del Señor se posa incluso sobre personas de dudosa conducta ética. El caso de Jefté, por ejemplo. Jefté, que era un hombre que había sido hijo de una prostituta, rechazado por su familia y al final delincuente, el jefe de una pandilla de ladrones.
y el Espíritu del Señor se apodera de Jefté para liberar a su pueblo. El caso de Sansón, ¿verdad? Que también su vida moral no es que fuera una vida moral recta, y sin embargo el Espíritu del Señor se posa sobre él para cumplir la misión. Aquí vamos más allá, Juan va mucho más allá, porque para pretender correctamente la idea de la unidad de Jesús con Dios en Juan, es necesario también, y esto también lo afirma Bullman, ir más allá del trasfondo profético. En Juan, la igualdad de Jesús con Dios no la afirma solo su lenguaje, sino también su actuación. Su actuación. Muchas obras he realizado en medio de ustedes, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por una obra buena que has hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces pasar por hijo de Dios. Entonces, las obras de Jesús, taerga tu Jesús, las obras de Jesús, la conducta de Jesús no se interpreta mediante las categorías de elección, vocación, inspiración, como los jueces o como los profetas. Juan coloca a Jesús incluso por encima de Juan el Bautista. De hecho, la conducta de Jesús se interpreta a través de los conceptos del mito gnóstico que hablan del envío de un ser divino preexistente igual a Dios por su esencia y naturaleza metafísica, que ha sido enviado por él a fin de que por encargo y dotación del Padre y en unión con él lleve a término su obra reveladora. Es Bullman quien hace esta afirmación. Y a partir de esta afirmación vamos a ver más adelante otro documento gnóstico. ¿Se recuerdan? En el capítulo 3 vimos el Corpus Hermeticum. Aquí vamos a ver otra obra gnóstica que se llama el Evangelio de la Verdad. Lastimosamente yo no la tengo entre mis archivos. Les voy a pedir a ustedes que en sus momentos de estudio lo descarguen de la web en formato PDF, seguramente lo van a encontrar, el Evangelio de la Verdad. Y porque me interesa que lo conozcan y que vean el planteamiento que está presente en ese documento y cómo se asemeja, que es la crítica que hace Bullman, cómo se asemeja a este discurso que nosotros estamos siguiendo. Ciertamente que la idea de la acción de Dios se hace histórica en su revelador, que es Jesús. Esto significa que el Padre y el Hijo no se manifiestan al exterior como dos seres separados, sino más bien su manera de actuar se complementa mutuamente. Esto dice más bien el Evangelio según Juan, que la acción del Padre y del Hijo son idénticas. Juan ignora dos seres divinos en el sentido mitológico. La acción de Jesús se concibe estrechamente ligada a la idea de la revelación. Lo que habla y hace es palabra y obra del Padre. Yo y el Padre somos uno, como lo dirá más adelante en el diálogo de despedida con sus discípulos. En su Excursus 9, Snackenburg, su Excursus 9 se llama El Hijo como autodesignación de Jesús en el Evangelio de Juan. Me interesaría que también este Excursus ustedes lo conocieran, lo pudieran leer completo. Es de Snackenburg. Ahí el autor alemán estudia ampliamente el problema. Tras discutir el lenguaje juánico y sus raíces histórico-tradicionales, entre las que según Snackenburg también desempeña un papel importante el logion juánico de la fuente Q y lo que plantea Mateo 11:27 y Lucas 10:22, aquí prácticamente Snackenburg está planteando la cuestión del trasfondo histórico-religioso. Entonces, ojo, cuando hablamos del trasfondo histórico-religioso del vino, ¿verdad? Del vino en la boda de Caná, en el trasfondo religioso hablamos de la influencia de la escatología judía, la influencia de los evangelios sinópticos y la influencia, según Dodd y Bullman, de las costumbres griegas. El helenismo, la leyenda de Melquisedec, en la que se basaba Dodd, y
También helenismo griego, la fiesta de Dionisio, la manifestación de Dionisio, que era el 5 y el 6 de enero. Ahí veíamos nosotros el trasfondo histórico religioso de el relato del vino. Aquí también tenemos un trasfondo histórico religioso, ¿verdad? Tenemos el lenguaje juánico con sus raíces histórico-tradicionales. También la importancia del Logion Juánico de la fuente Q, el Evangelio de Mateo capítulo 11, Lucas 10. Ya veremos más adelante otros elementos. Porque si nosotros tomamos estos elementos y comenzamos a hacer una investigación seria, descubriríamos la posibilidad de que Juan se acerca a una forma de representación y de lenguaje gnóstica. El material sobre el tema se ha incrementado notablemente con los nuevos manuscritos que se han descubierto en Nag Hammadi. Snakenburg piensa sobre todo en las odas de Salomón. Ya nosotros hemos hablado de las odas de Salomón en el diálogo de Jesús con la samaritana, hablando de la fuente de la vida. Aquí, según Snakenburg, las odas de Salomón pueden estar influidas por los textos juánicos, porque las odas de Salomón son posteriores. Pero está presente esta idea. También de manera muy especial en el gnóstico Evangelio de la Verdad, Evangelium Veritatis, del que Bullmann no pudo disponer. En favor de que la designación y relación padre-hijo no ha sido tomada simplemente del Evangelio de Juan, hablan también los pasajes del Evangelio de la Verdad, que en muchos aspectos está cerca de las odas de Salomón, exactamente como lo presenta Snakenburg. Si no logran encontrar en la web el Evangelio de la Verdad, por lo menos bajen este Excursus 9 de Snakenburg, que no hace relación con el Evangelio de la Verdad, pero sí con las odas de Salomón. Y tengan a la mano también el texto del capítulo 5, ¿verdad? Del 17 en adelante, al 30. Del 17 al 30. En este texto, que es del 17 al 30, tan pronto se habla del Padre como de las relaciones del Padre y del Hijo, sobre todo en la sección 38, 4 al 40, 29 del Evangelio de la Verdad. Ahí se dice, fíjense, el nombre del Padre es el Hijo. Estoy leyendo aquí las odas de Salomón según Snakenburg. El nombre del Padre es el Hijo. Él es quien desde el principio ha dado el nombre a aquel que ha salido de él, y es el mismo a quien él ha engendrado como Hijo. Le ha dado su nombre que tenía él, el Padre, al cual pertenecen todas las cosas existentes en él. Él tiene el nombre, él tiene al Hijo. A ellas les es posible verle. El nombre, por el contrario, es invisible, pues solo él es el misterio de lo invisible, que llega a los oídos que estén totalmente llenos de él. Sigue. Porque no se nombra en modo alguno el nombre del Padre que ha sido revelado por el único Hijo. Por eso ahora es grande. Entonces, ven ustedes, es interesante y curioso que el discurso que presenta aquí el texto gnóstico sea muy similar al discurso que presenta Juan en el capítulo 5 del 7 al 30. Al hilo de una especulación nombre-hijo, aquí se trata realmente de determinar mejor la relación del Padre invisible con el nombre-hijo, en las que el Hijo asume las funciones de revelador en forma muy similar a las que tiene en Juan. Snakenburg continúa su estudio y después de citar varios pasajes, él mismo opina: aquí se han recogido y trenzado unas concepciones que conducen a un estrato gnóstico original. Con ello no se soluciona la relación del Hijo con el Padre. Por lo tanto, diría, las semejanzas formales y estructurales permiten vislumbrar la posibilidad de que el cuarto evangelista, no obstante su dependencia primordial de la tradición cristiana primitiva, haya tenido también en cuenta el lenguaje, oiga bien, el lenguaje gnóstico sobre el Hijo de Dios.
y el consiguiente mito de la redención para el montaje de la cristología del Hijo. Utiliza el lenguaje, pero al final termina haciendo una afirmación que se opone al enfoque gnóstico. Porque, recordemos, al final, la intención del cuarto evangelio, ¿cuál es? Contrarrestar el planteamiento gnóstico, aunque esté utilizando su mismo lenguaje. Ahora, por elocuente que resulte la comparación llevada a cabo por Schnackenburg, siempre hay ciertas reservas. Entre el Evangelio de la Verdad y la teología juánica de la revelación, existen de hecho unos paralelos sorprendentes. Ojalá ustedes lo puedan bajar. Da la impresión de que ese Evangelio de la Verdad es un texto gnóstico, con influencias cristianas, y que ha aplicado la nomenclatura cristiana a un modelo de pensamiento típicamente gnóstico, con lo que la misma nomenclatura ha experimentado un cambio fundamental. Por eso, en ningún momento vamos a decir nosotros que Juan ha sido influenciado por el movimiento gnóstico. No, lo que estamos diciendo es, ha utilizado el lenguaje gnóstico y luego el gnosticismo ha tomado de este texto de Juan para sus propios planteamientos. Por esto la prioridad debe pues corresponder resueltamente al Evangelio según Juan, lo que se podría demostrar con una comparación más detallada. Y hablando de una comparación más detallada, aquí vamos a encontrarnos con otro gran alemán, Burnet. Él hace su análisis a partir del modelo del enviado. El modelo del enviado representa una corrección importante que tiene sus deficiencias al recortar y no tener en cuenta aquellas afirmaciones cristológicas que van más allá de la relación de enviado y que hablan de una relación esencial entre hijo y padre. Habrá que considerar la idea de revelación y el modelo de enviado como aspecto de la cristología juánica. Serían prácticamente las dos claves de lectura: el modelo del enviado, la idea de revelación. Al tiempo que en Juan habrá que tener en cuenta como un tercer punto de vista la idea de una esencial comunión divina de Jesús entre Padre e Hijo. Solo así se hace plena justicia a las afirmaciones del texto juánico. Como les decía antes, es una teología trinitaria incipiente, que por el momento solamente genera un poquito de dificultad a nivel lingüístico. A nivel de planteamiento ya se va viendo claro la idea de la sustancia divina, una sola sustancia divina, y que se va a resolver posteriormente con la reflexión teológica de la Trinidad inmanente y la Trinidad económica, que es campo que a nosotros nos compete, es campo de la teología sistemática. Nosotros por ahora terminamos el estudio del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, la curación del tullido en la piscina de Betzatá, la casa de la misericordia. Inicio de un recorrido donde Jesús va atacando dos grandes instituciones judías, el templo y el sábado. Aquí fundamentalmente el sábado, sustituyendo la institución del sábado hebreo por el sábado escatológico, el día de la salvación escatológica, el día de la salvación final y definitiva. Quedamos aquí. El próximo capítulo será el capítulo 9, el estudio del ciego de nacimiento.